El apóstata, por Jack London. Me levanto y voy al trabajo. Pido al Señor que cumpla con mis obligaciones, y si muriera antes de llegar la noche, pido al Señor que haya cumplido con mis obligaciones. Amén. Johnny, si no te levantas no te daré de comer. La amenaza no surtió efecto en el muchacho. Este se aferraba obstinadamente a las sábanas buscando el olvido, lo mismo que el durmiente busca su sueño. Las manos del muchacho estaban crispadas y lanzó unos débiles y espasmódicos puñetazos al aire. Estos puñetazos iban dirigidos a su madre, pero ésta dio muestras de lo habituada que estaba a esquivarlos mientras se sacudía enérgicamente por el hombro. ¡Déjame en paz! Fue un grito que se inició apagado en las profundidades del sueño, que enseguida subió de volumen, semejante a un gemido, convirtiéndose en un lamento apasionado y agresivo, y que murió y se redujo a sollozo inarticulado. Era un grito de animal, de alma atormentada, lleno de infinita queja y de dolor. Pero a ella no le importó. Era una mujer de mirada triste y cara cansada, y estaba acostumbrada a esta situación que se repetía todos y cada uno de los días de su vida. Agarró las ropas de cama y trató de despertarle, destapándolo. Pero el chico, dejando de lanzar puñetazos, se aferró a ellas desesperadamente. En la confusión, a los pies de la cama todavía seguía tapado. Entonces ella trató de tirar el colchón al suelo. El chico se opuso. La mujer lanzó unos manotazos. Como pesaba más, el chico y el colchón cedieron. El primero siguiendo instintivamente al segundo con objeto de protegerse entre sus manos del frío de la habitación que le mordió el cuerpo. Cuando se encontraba en el borde de la cama, parecía que el chico iba a caer de cabeza al suelo, pero recuperó la conciencia. Se enderezó y durante un momento osciló peligrosamente. Entonces posó los pies en el suelo. En ese mismo instante su madre le agarró por los hombros y le dio unos meneos. Los puños del chico volvieron a salir disparados y esta vez con más fuerza. La mujer le soltó. El chico estaba despierto. Está bien, gruñó. Van a penalizarte, le advirtió a su vez ella. Al chico no le importó la oscuridad. Una vez que se hubo vestido se dirigió a la cocina. Su andar era muy pesado para ser un muchacho tan delgado y fino. Las piernas arrastraban su propio peso, lo que resultaba inexplicable, dado que eran unas piernas escuálidas. Acercó una silla desfondada a la mesa. Johnny, gritó su madre agudamente. El chico se alzó rapidísimamente de la silla y sin una palabra se dirigió al fregadero. Era un fregadero grasiento, asqueroso. Del desagüe salía un desagradable olor. No se apercibió de ello. Que un fregadero apestara le resultaba algo natural, lo mismo que le parecía natural que el jabón estuviera sucio de agua de fregar y resultara difícil conseguir que hiciera espuma. Tampoco se esforzó demasiado en hacer espuma. Se salpicó varias veces la cara con agua fría del grifo y el aseo terminó. No se limpió los dientes. Resulta que jamás había visto un cepillo de dientes, ni sabía que existieran en el mundo seres que estuvieran tan locos como para limpiarse los dientes. ¿Alguna vez podrías lavarte sin necesidad de que nadie te lo tuviera que decir? Se quejó su madre. Sujetaba la tapadera rota del puchero mientras servía 2 tazas de café. El chico no dijo nada, pues se trataba de una discusión constante entre ellos y un asunto sobre el que su madre se mostraba dura como el diamante. Era obligatorio que se lavara la cara todos los días. Se secó con una toalla grasienta, húmeda, sucia y rota que le dejó la cara llena de hilos. Ya me gustaría que no viviéramos tan lejos, dijo ella, mientras el chico se sentaba. Hago todo lo que puedo, ya lo sabes. Pero ahora $1 en el alquiler es importante, y aquí tenemos más sitio, ya lo sabes. El chico casi nunca la escuchaba. Ya había oído aquello muchas veces antes. Los alcances de la mujer eran limitados una y otra vez, y volvía a concentrarse en lo duro que les resultaba vivir tan lejos de la fábrica. $1 significa mucha comida, observó él sentenciosamente. Prefiero tener que caminar y tener con qué comer. Tragaba a toda prisa, casi no masticaba el pan y mojaba los tarugos todavía sin masticar en el café. Bueno, en el líquido caliente y turbio al que llamaban café. Johnny creía que era café y un café excelente.
Era una de las pocas ilusiones de la vida que le quedaban. Nunca había tomado café de verdad en toda su vida. Además del pan, había un pequeño trozo de tocino frío. Su madre le volvió a llenar la taza de café. Se le terminaba el pan y se puso a mirar para ver si podía conseguir algo más. La mujer atajó su interrogante mirada. No seas dragón, Johnny, fue su comentario. Ya te has comido lo tuyo. Tus hermanos y hermanas son más pequeños que tú. El chico no respondió al reproche. No era demasiado hablador. La mirada de hambre dejó de asomar a su cara. Nunca se quejaba. Tenía una paciencia que era tan terrible como la escuela en donde le había aprendido. Terminó su café, se limpió la boca con el dorso de la mano y se dispuso a salir. Espera un momento, dijo ella apresuradamente. Creo que te puedo dar otra rebanada de la hogaza de pan, una muy fina. Obró con suma habilidad. Haciendo como que le cortaba una rebanada de la hogaza, puso la hogaza y la rebanada dentro de la caja donde guardaban el pan, y le tendió una de las rebanadas que le correspondía a ella. Creyó que le había engañado, pero él notó el juego de manos. Con todo, cogió el pan sin ningún reparo. Tenía la teoría de que su madre, a causa de sus achaques crónicos, en cualquier caso nunca comía mucho. La mujer vio que estaba tragando el pan a secas y extendió la mano vaciando el café de su taza en la de él. Esta mañana no tengo bien el estómago, explicó. Una sirena lejana, que sonó prolongada y chirriante, hizo que los dos se pusieran de pie. Ella miró el despertador que estaba en el estante. Las manecillas ya pasaban de las 5:30. El resto de los obreros de la fábrica empezaban a despertarse. La mujer se echó un mantón por encima de los hombros y se puso un sombrero deslucido, deforme y viejo. Tendremos que darnos prisa, dijo, apagando la mecha del quinqué y sofocando el fuego del hogar. Salieron a tientas y bajaron la escalera. Afuera hacía frío, y Johnny se estremeció al primer contacto con el aire de la calle. Las estrellas todavía no habían empezado a palidecer en el cielo y la ciudad seguía en tinieblas. Tanto Johnny como su madre arrastraban los pies al caminar. Los músculos de sus piernas no tenían ninguna gana de pisar con energía el suelo. Al cabo de 15 minutos su madre dobló hacia la derecha. No te entretengas, fue su último consejo mientras se dejaba tragar por la oscuridad. El chico no respondió y siguió decididamente su camino. En el barrio de la fábrica las puertas empezaban a abrirse y pronto fue uno más de los miembros de una multitud que se apresuraba caminando en la oscuridad. Cuando cruzaba la entrada de la fábrica, la sirena volvió a sonar. Miró en dirección al este. Por detrás del perfil formado por los tejados de las miserables casas, empezaba a asomar una pálida luz. Fue todo lo que vio del día cuando se volvió y se unió a sus compañeros de trabajo. Ocupó su puesto en una de las muchas hileras de máquinas. Delante de él, encima de un cajón lleno de pequeños carretes, había grandes carretes dando rápidas vueltas en las lanzaderas. En estas debía ovillar el hilo de yute de las bobinas pequeñas. El trabajo era fácil, o lo único que exigía era rapidez. Las bobinas pequeñas se vaciaban con tal rapidez y había tantas bobinas grandes que las vaciaban, que no había tiempo de descansar. Trabajaba mecánicamente. Cuando una de las bobinas pequeñas quedaba vacía, cogía el freno con la mano izquierda, haciendo que la bobina grande se detuviera, y al mismo tiempo, con índice y pulgar, cogía el hilo de extremo final. También al mismo tiempo, con la mano derecha, cogía el cabo suelto de una bobina pequeña. Estos movimientos de ambas manos los realizaba simultánea y rápidamente. Luego, como un relámpago, sus manos hacían el nudo de tejedor y soltaban la bobina. No era nada fácil hacer estos nudos. Una vez se jactó de poder hacerlos dormido, y por cierto, que a veces los hacía, y se pasaba siglos trabajando en una sola noche y haciendo una interminable sucesión de nudos. Algunos de los chicos se distraían, perdiendo el tiempo y desperdiciando horas de máquina, y no cambiaban las bobinas pequeñas cuando éstas se vaciaban. Pero allí estaba el capataz para evitarlo. Sorprendió en falta al que estaba al lado de Johnny y le asestó un par de cachetes. Fíjate en Johnny. ¿Por qué no haces lo mismo que él? Le preguntó encolerizado el capataz. Las bobinas de Johnny daban vueltas a toda velocidad, pero no le afectó aquella alabanza indirecta. Había habido una época, pero de eso hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo. Su rostro apático seguía sin expresión cuando oía que le presentaban como ejemplo a seguir. Era el obrero perfecto. Lo sabía. Se lo habían dicho con frecuencia. Era algo normal y corriente.
y además para él ya no tenía ningún significado. De obrero perfecto había pasado a convertirse en máquina perfecta. Cuando el trabajo no le salía bien, era, como en el caso de la máquina, por culpa del material defectuoso. Hubiera sido tan probable que un troquel perfecto fabricara piezas imperfectas, como que él cometiera una equivocación. Y tal vez parezca asombroso, pero jamás había habido una época en la que no hubiera mantenido una relación tan íntima con las máquinas. Había sido criado entre maquinaria y había crecido junto a ella. 12 años antes había producido un pequeño alboroto en la nave de los telares de aquel mismo taller. La madre de Johnny se había desmayado. La habían tendido en el suelo en medio de las ruidosas máquinas. Llamaron a dos mujeres mayores que dejaron sus telares. El capataz prestó su ayuda, y a los pocos minutos ya había otra persona más en la nave de los telares. Se trataba de Johnny, que había nacido con el sonido y el estrépito de los telares en los oídos, y cuyo primer aliento estuvo entremezclado con el aire caliente y húmedo lleno de hilachas. Aquel primer día había tosido con objeto de limpiar sus pulmones de hilachas, y por la misma razón tosía a partir de entonces. El chico de al lado de Johnny lloriqueó y se sorbió la nariz. Su cara expresaba odio hacia el capataz, que continuaba mirándole amenazadoramente a lo lejos, pero todas las bobinas estaban llenas. El chico lanzó terribles maldiciones a las bobinas que daban vueltas delante de él, pero el sonido no llegó a oírse más allá de 4 metros. El ruido que invadía la nave lo retuvo y sujetó como si fuera una pared. Johnny no se dio cuenta de nada de esto. Se tomaba las cosas a su manera. Además, las cosas se vuelven monótonas al repetirse y ya había asistido a situaciones iguales en muchas ocasiones anteriores. Para él era tan inútil enfrentarse al capataz como desafiar la voluntad de las máquinas. Las máquinas estaban hechas para funcionar de una determinada manera y para realizar ciertos trabajos. Lo mismo pasaba con el capataz. Pero a las 11 se produjo cierta agitación en la nave. La agitación se extendió de inmediato de un modo aparentemente oculto. El chico, que solo tenía una pierna y trabajaba al otro lado de Johnny, se dirigió balanceándose rápidamente hacia una carretilla que estaba vacía. Se metió en ella y quedó fuera de la vista con muletas y todo. Se acercaba al encargado, acompañado de un joven. Estaba bien vestido y llevaba una camisa almidonada. Era un caballero, de acuerdo con la clasificación que Johnny hacía de los hombres, y también el inspector. Miraba atentamente a los chicos según iban pasando junto a él. A veces se detenía y preguntaba algo. Cuando lo hacía, se veía obligado a gritar de voz en cuello, y en esos momentos su cara se retorcía ridículamente debido al esfuerzo que tenía que hacer para conseguir que le oyeran. Su aguda vista se fijó en la máquina vacía que estaba al lado de Johnny, pero no dijo nada. Johnny había atraído su atención y se detuvo bruscamente. Agarró a Johnny por el brazo para apartarle de la máquina, pero con una exclamación de sorpresa soltó el brazo. Algo escuálido, se rió nervioso el encargado. Patas de palillos, fue la respuesta. Fíjese en esas piernas. El chico parece raquitismo. Incipiente, pero lo padece. Si no termina con él la epilepsia, será porque la tuberculosis termina antes. Johnny oía, pero no entendía. Además, no le interesaban las enfermedades del futuro. Había una enfermedad más inmediata y más seria amenazándole en la forma del inspector. Veamos, hijo mío, quiero que me digas la verdad, dijo, o chilló el inspector, inclinándose para acercar su boca al oído del chico y hacerse oír. ¿Cuántos años tienes? 14, mintió Johnny, y mintió a grito pelado. Mintió en voz tan alta que tuvo un acceso de toses secas y cortantes que le hicieron expulsar los hilachos que había ido depositándose durante toda la mañana en sus pulmones. Parece que tiene 16, por lo menos, dijo el encargado. O 60, soltó el inspector. Siempre ha tenido ese aspecto. ¿Y desde cuándo? Preguntó el inspector rápidamente. Desde hace años. Nunca envejece lo más mínimo. Ni se rejuvenece, supongo. Me imagino que llevará todos estos años trabajando, ¿verdad? De vez en cuando, pero eso fue antes de que entrara en vigor la nueva ley, se apresuró a decir el encargado. ¿Máquina averiada? Preguntó el inspector señalando la máquina vacía de al lado de Johnny, en la que las bobinas a medio llenar daban vueltas como locas. Eso parece. El encargado hizo una seña al capataz y le susurró algo al oído. Luego señaló la máquina. Máquina averiada, informó al inspector.
Se alejaron y Johnny volvió a su trabajo, aliviado de que el inspector hubiera pasado de largo. Pero el chico cojo no tuvo tanta suerte. La aguda vista del inspector le había distinguido y lo sacó de la carretilla agarrándole con fuerza de un brazo. Le temblaban los labios y su cara tenía la expresión de algo afectado por el más profundo e irremediable desastre. El capataz parecía atónito, como si fuera la primera vez que veía al chico, mientras que el rostro del encargado expresaba sorpresa y desagrado. Le conozco, dijo el inspector. Tiene 12 años. Este mismo año ya le he sacado de 3 fábricas. Esta es la cuarta. Se volvió hacia el cojo. Me diste tu palabra de honor de que irías a la escuela. El cojo estalló en lágrimas. Por favor, señor inspector, han muerto 2 de mis hermanos pequeños y somos terriblemente pobres. ¿Y por qué toses de ese modo? Preguntó el inspector como si el chico tuviera la culpa de ello. El chico contestó como pidiendo disculpas. No tengo nada. Solo que cogí un resfriado la semana pasada, señor inspector. No es nada más que eso. Al final el cojo salió de la nave con el inspector, este último acompañado por el encargado que protestaba nervioso. Después las cosas volvieron a ser igual de monótonas que antes. La eterna mañana y la eterna tarde transcurrieron, y sonó la sirena indicando el final de la jornada. Ya era de noche cuando Johnny salió por la puerta de la fábrica. En el intervalo, el sol había recorrido el cielo y tras inundar al mundo con su agradable calor, se había hundido por el oeste desapareciendo tras un horizonte de tejados en ruinas. La cena era la única comida familiar del día, la única en la que Johnny se reunía con sus hermanos y hermanas más pequeños. Tenía algo de pelea, al menos para él, pues era muy viejo y ellos resultaban angustiosamente jóvenes. No tenía paciencia con su excesiva y asombrosa juventud. No la entendía. Su propia infancia le quedaba muy lejos. Era igual que un viejo irritable, alguien a quien fastidiaba su dinamismo juvenil, que para él era una completa tontería. Se inclinó ceñudo y silencioso sobre su comida, encontrando consuelo en el pensamiento de que pronto tendría que trabajar también. Eso les embotaría y los volvería tranquilos y serios, como él. De ese modo igual que hacen casi todos los humanos, Johnny se convertía en el patrón con el cual medir el universo. Durante la cena, su madre explicó de distintas maneras y repitiéndose sin cesar, que ella hacía todo lo que podía, así que Johnny se sintió aliviado cuando terminó la escasa comida, empujó hacia atrás la silla y se levantó. Dudó un momento entre acostarse o salir a la puerta de la calle, y por fin se decidió por la última. No fue muy lejos. Se sentó en la escalera con las rodillas juntas, los estrechos hombros hundidos, los codos apoyados en las rodillas y las palmas de las manos soportando el peso de la barbilla. Mientras estaba allí sentado, no pensaba, se limitaba a descansar. En lo que se refiere a su mente estaba dormido. Sus hermanos y hermanas salieron y junto a otros niños jugaron ruidosamente a su alrededor. El farol de la esquina iluminaba sus juegos. Johnny era quisquilloso e irritable. Los niños lo sabían, pero sus ansias de aventura les empujaban a molestarle. Se cogieron de la mano allí mismo delante de él y, marcando el compás con el cuerpo, entonaron unas canciones infantiles raras y ofensivas. Al principio Johnny los insultó. Eran insultos que había aprendido de los capataces. Considerando que aquello era inútil y recordando su dignidad, volvió a sumirse en un ceñudo silencio. Su hermano Will, el que le seguía en edad, acababa de cumplir los 10 años y llevaba la voz cantante. Johnny no tenía sentimientos especialmente cariñosos hacia él. Su vida había estado amarga desde el principio, por su continua obligación de ceder ante Will. Tenía la clara sensación de que Will estaba en deuda con él y se mostraba ingrato. Incluso cuando él mismo jugaba, allá en el tenebroso pasado, la mayoría de las veces no podía hacerlo al verse obligado a cuidar de Will. Entonces Will era muy pequeño, y entonces, lo mismo que ahora, su madre se pasaba el día en la fábrica. Johnny tenía que desempeñar el papel de padre y también el de madre. Will parecía haberse aprovechado de aquellas continuas atenciones. Estaba bien constituido, era bastante robusto, tan alto como su hermano mayor e incluso más grueso. Era como si el nervio de uno se hubiera trasladado al otro, y en dinamismo era lo mismo. Johnny siempre estaba cansado, agotado, triste, mientras que su hermano menor parecía rebosar exuberancia. Las cancioncillas de burla fueron subiendo de tono. Will se le acercaba más y más al dar vueltas sacándole la lengua.
El brazo izquierdo de Johnny salió disparado y agarró a su hermano por el cuello. Al mismo tiempo, golpeaba con su huesudo puño la nariz del otro. Era un puño esquelético, pero que hacía daño. Lo dejó claro el chillido de dolor que provocó. Los demás niños soltaron gritos de susto mientras la hermana de Johnny, Jenny, entraba a toda prisa en la casa. Johnny empujó a Will, le dio unas brutales patadas en las espinillas y luego lo volvió a agarrar y le hundió la cara en el barro del suelo. No le soltó hasta que le hubo hundido la cara en el barro varias veces. Entonces llegó la madre, un débil torbellino de solicitud y de cólera maternal. ¿Por qué no puede dejarme en paz? Fue la respuesta de Johnny a la riña de su madre. ¿No ve que estoy cansado? Soy tan fuerte como tú, gritó Will, refugiándose entre los brazos de su madre. Su cara era un revoltijo de lágrimas, barro y sangre. Y soy tan fuerte como tú, y voy a ser mucho más fuerte. Entonces te zurraré. Ya verás cómo te zurro. Ya deberías trabajar si eres tan fuerte, soltó Johnny. Eso es lo que te pasa. Deberías trabajar. Madre, debería obligarte a trabajar. Todavía es demasiado pequeño, protestó ella. Solo es un niño. Yo todavía era más pequeño cuando empecé a trabajar. La boca de Johnny estaba abierta, dispuesta a expresar la sensación de injusticia que sentía, pero la boca se cerró con un chasquido. Se volvió tristemente, entró en la casa y se acostó. La puerta de su habitación estaba abierta para que llegara el calor de la cocina. Mientras se desvestía en la penumbra, oía a su madre hablar con una vecina que había entrado en la casa. Su madre lloraba, y sus palabras estaban puntuadas por sollozos sin fuerza. No entiendo lo que le pasa a Johnny, le oyó decir. Antes no era así, era tranquilo como un ángel. Y es un buen chico, se apresuró ella misma a defenderle. Trabaja sin parar. Y empezó a trabajar muy joven. Pero no es culpa mía. Hago todo lo que puedo, estoy segura de ello. Siguieron llegando prolongados sollozos desde la cocina y Johnny murmuró para sus adentros mientras cerraba los ojos. Toda la maldita vida trabajando sin parar. A la mañana siguiente su madre volvió a arrancarle del sueño. Luego vino el escaso desayuno, el caminar a oscuras por la calle y el pálido destello del día más allá de los tejados de las casas al que dio la espalda cuando entró por la puerta de la fábrica. Era otro día, uno de tantos días y todos los días eran iguales. Y sin embargo su vida había sido variada. A veces cambiaba de un trabajo a otro o enfermaba. Cuando tenía 6 años fue la madre y el padre de Will y de sus otros hermanos más pequeños. A los 7 fue a la fábrica para enrollar bobinas. Cuando tenía 8 años fue a otra fábrica. Su nuevo trabajo era maravillosamente sencillo. Todo lo que tenía que hacer era sentarse con un ovillo en la mano y guiar la tela que pasaba por delante de él. Esta tela procedía de una máquina que pasaba por un rodillo y seguía su marcha hacia otro sitio. Pero él siempre se sentaba en el mismo sitio, lejos del alcance de la luz del día, con un mechero de gas encima, como si formara parte del mecanismo. Estaba muy contento con aquel trabajo, a pesar del calor húmedo, pues todavía era muy joven y tenía sueños e ilusiones. Y eran maravillosos los sueños que tenía cuando miraba la tela que pasaba incesantemente por delante de él. Pero el trabajo no le exigía hacer ningún tipo de ejercicio tampoco a su mente, y cada vez que soñaba, menos a medida que su mente se volvía más torpe. Con todo, ganaba $2 semanales, y $2 suponían la diferencia entre morirse de hambre y una desnutrición crónica. Pero a los 9 años se quedó sin trabajo. La culpa la tuvo el sarampión. Cuando se curó, entró a trabajar en una fábrica de cristal. Le pagaban más y el trabajo exigía destreza. Era un trabajo a destajo y cuanto mayor era su habilidad, más le pagaban. Tenía un incentivo, y debido a ese incentivo se convirtió en un trabajador muy hábil. Era un trabajo fácil. Tenía que atar tapones de cristal a unas botellitas. Llevaba un carrete de cuerda sujeto a la cintura. Cogía las botellas entre las rodillas y de ese modo podía trabajar con las dos manos. Así, siempre sentado y doblado hacia adelante, los hombros se le hundieron todavía más y se le estrechó el pecho a causa de las 10 horas de trabajo al día. Aquello no le sentaba bien a sus pulmones, pero ataba 300 docenas de botellas diarias. El encargado estaba muy orgulloso de él y traía a los visitantes para que lo vieran trabajar. En 10 horas pasaban por sus manos 300 docenas de botellas. Esto significa que había alcanzado la perfección de una máquina. Todos los movimientos superfluos estaban eliminados. Cada movimiento de sus escuálidos brazos, cada movimiento de los músculos de sus huesudos dedos, era preciso y exacto. Trabajaba con mucha tensión, y el resultado fue que enfermó de los nervios. De noche los músculos se le contraían en sueños, y de día no conseguía relajarse y descansar.
Permanecía en tensión y sus músculos se negaban a distendirse. Además, se quedó muy pálido y empeoraron sus toses. Entonces, sus débiles pulmones agarraron una neumonía y perdió su trabajo en la fábrica de cristal. Ahora había vuelto a la hilandería de yute, donde había empezado a trabajar, pero le esperaba un ascenso. Era un buen trabajador. Primero trabajó en la sección de almidonado y luego en la nave de telares. Después de eso ya no le quedaba más que mejorar su eficiencia. Las máquinas funcionaban más deprisa que la primera vez que trabajó en la fábrica, y su mente funcionaba más despacio. Ya no soñaba nunca, aunque sus primeros años habían estado llenos de sueños. En una ocasión había estado enamorado. Fue cuando trabajaba guiando la tela hacia el rodillo, y se trataba de la hija del encargado. Era mucho mayor que él, una chica a la que había visto de lejos solo una miserable media docena de veces, pero eso no importaba. Sobre la superficie de la tela que pasaba por delante de él dibujaba radiantes futuros donde llevaba a cabo tareas prodigiosas, inventaba máquinas, se convertía en el jefe de los telares y al final la cogía entre sus brazos y la besaba castamente en la frente. Pero de todo eso hacía mucho tiempo. Había sido antes de hacerse viejo y estar demasiado cansado para enamorarse. Además, ella se había casado y marchado a otro sitio, y la mente de Johnny dormía. Sin embargo, había sido una experiencia maravillosa, y solía recordarla a menudo igual que otras personas recuerdan la época en que creían en las hadas. Él nunca había creído en las hadas ni en Santa Claus, pero sí había creído implícitamente en el futuro sonriente que su imaginación había proyectado en la tela que pasaba por delante. Se había hecho hombre muy pronto. A los 7 años, cuando empezó a ganar dinero, se inició su adolescencia. En su interior se desarrolló un sentimiento de independencia y la relación entre su madre y él cambió. En cierto modo, el ganarse por sí mismo la vida, el trabajar, le convertía en alguien que era igual a ella. Se hizo adulto, plenamente adulto, a los 11 años, en la época en que trabajó en el turno de noche durante 6 meses. Ningún otro niño trabajaba en el turno de noche y seguía siendo niño. Había habido importantes acontecimientos en su vida. Uno de ellos tuvo lugar cuando su madre compró unas ciruelas de California. Otros dos tuvieron lugar las 2 veces en que preparó natillas. Aquellos días habían sido los acontecimientos importantes. Lo recordaba con agrado. Por aquella época su madre le había hablado de un maravilloso plato que prepararía en alguna ocasión. Islas flotantes lo había llamado, y era mejor que las natillas. Durante años había esperado el día en que pudiera sentarse a la mesa con la isla flotante ante él, hasta que por fin había relegado la idea al limbo de las ideas inalcanzables. Una vez había encontrado una moneda de 25 centavos en la acera de la calle. Aquel también fue un importante acontecimiento de su vida, además de trágico. Sabía cuál era su obligación desde el mismo instante en que vio la moneda brillar ante sus ojos, incluso antes de cogerla. En su casa, como de costumbre, no había bastante que comer, y debía de entregársela a su madre, como hacía con su paga todos los sábados por la noche. El comportamiento correcto en este caso era evidente, pero jamás había gastado nada del dinero que ganaba, y tenía unas ganas tremendas de caramelos. Tenía ansia por tomar alguno de aquellos caramelos que solo había probado en los días señalados de su vida. No trató de engañarse. Sabía que era pecado y pecó deliberadamente cuando gastó 15 centavos en caramelos. Guardó los otros 10 centavos para una futura orgía, pero como no estaba acostumbrado a tener dinero, perdió los 10 centavos. Esto sucedió en la época en que tenía grandes remordimientos de conciencia, y para él constituyó un castigo divino. Tenía la sensación de que muy cerca estaba un Dios terrible y enfadado. Dios lo había visto, y Dios se había apresurado a castigarle, negándole el disfrute total de su pecado. Siempre recordaba aquel acontecimiento como uno de los grandes actos criminales de su vida, y al pensar en él la conciencia le remordía. Además recordaba el asunto con pesadumbre. No estaba satisfecho con la forma en que había gastado la moneda. Podía haberla gastado mejor, pues habiéndose enterado de lo rápido que actuaba Dios, podría haberle derrotado, gastando los 25 centavos de una sola vez. Gastaba retrospectivamente la moneda miles de veces, y cada vez lo hacía obteniendo mayores beneficios para él. Había otro recuerdo del pasado, un recuerdo oscuro y descolorido, pero grabado en su alma para siempre por el brutal pie de su padre. Era más bien una pesadilla que el recuerdo de un acontecimiento de la especie humana que hace que el hombre se vea caer en sueños y regrese al mundo de sus ancestros que saltaban de rama en rama.
Este recuerdo concreto, Johnny nunca lo tenía de día, cuando estaba completamente despierto. Lo tenía por la noche, en la cama, en el momento en que su conciencia se desvanecía para sumergirse en el sueño. Siempre lo despertaba asustado y durante un momento, justo nada más despertar, le parecía que estaba tumbado a los pies de la cama donde se acostaban las vagas formas de su padre y de su madre. Nunca distinguía el aspecto de su padre, solo le quedaba una impresión de su padre, y era la de que tenía un pie brutal e implacable. Sus primeros recuerdos permanecían, pero carecía de recuerdos posteriores. Todos los días eran iguales. Ayer o el año pasado eran iguales que 100 años o un minuto. Nunca pasaba nada. No había acontecimientos que señalaran el transcurrir del tiempo. El tiempo no transcurría. Siempre estaba quieto. Lo único que se movía eran las máquinas que daban vueltas sin parar y no se movían en ninguna dirección, a pesar del hecho de que giraran más deprisa. Cuando cumplió 14 años pasó a la planta almidonadora. Era un acontecimiento increíble. Por fin había pasado algo que podría recordar, aparte de una noche de sueño o el día de la paga semanal. Era un hito en su vida. Se trataba de una máquina Olimpia, una cosa que suponía un cambio. Cuando empecé a trabajar en la almidonadora, o antes o después de que empezara a trabajar en la almidonadora, eran frases que pronunciaba con frecuencia. Celebró sus 16 años con el traslado a la nave de los telares, quedando al cuidado de un telar. Volvía a tener un incentivo, pues trabajaba a destajo, y destacó sobre los demás, pues había sido moldeado en la hilandería y se había convertido en una máquina perfecta. Al cabo de 3 meses ya estaba al cuidado de 2 telares, y más tarde de 3 y de 4. Al terminar su segundo año en los telares producía más metros que cualquiera de los demás tejedores y más del doble que los menos expertos. En casa las cosas empezaron a ir mejor a medida que se acercaba al límite de su capacidad para ganar dinero. Sin embargo, estas ganancias crecientes no bastaban. Los niños crecían, comían más, iban a la escuela y los libros costaban dinero. Y por si fuera poco, cuanto más deprisa trabajaba, más deprisa subía el precio de las cosas. Incluso subió el alquiler, y eso que la casa estaba cada vez más destrozada. Había crecido, pero con su mayor estatura parecía más encorvado que antes. También estaba más nervioso. Con el nerviosismo aumentó su mal humor y su irritabilidad. Los niños habían aprendido después de muchas lecciones duras a pelearse lejos de él. Su madre le respetaba debido a lo que ganaba, pero en cierto modo su respeto estaba teñido de miedo. No disfrutaba de la vida. Los días pasaban sin darse cuenta. Por la noche dormía en tensión inconsciente. El resto del tiempo trabajaba y su conciencia era la conciencia de las máquinas. Fuera de esto, su mente estaba en blanco. No tenía ideales, y solo una ilusión, esto es, que tomaba un café excelente. Era una bestia de carga, carecía de cualquier tipo de vida mental, y sin embargo, allá en lo más profundo de su mente, y sin que él lo supiera, cada hora de su trabajo, cada movimiento de sus manos, cada contracción de sus músculos, se preparaban para el camino futuro que seguirían sus actos, un camino que le hubiera asombrado a él y a todos los de su pequeño mundo. Fue a finales de la primavera. Una noche volvió a casa del trabajo, sintiéndose inusualmente cansado. Había expectación en el aire cuando se sentó a la mesa, pero él no lo notó. Comió en un sombrío silencio, masticando mecánicamente lo que le ponían delante. Los niños lanzaban gritos de gusto y se relamían, pero Johnny no les oía. ¿Sabes lo que estás comiendo?, le preguntó al fin su madre con desesperación. Johnny miró distraídamente lo que tenía delante y miró distraídamente a su madre. Es isla flotante, anunció esta triunfante. Ah, respondió él. Isla flotante, dijeron a coro los chicos. Ah, añadió él, y después de 2 o 3 cucharadas dijo, me parece que esta noche no tengo mucha hambre. Dejó la cuchara, empujó la silla hacia atrás y se levantó perezosamente de la mesa. Y me parece que me voy a la cama. Arrastraba los pies más de lo normal cuando cruzó la cocina. Desvestirse fue una tarea de titanes, algo monstruoso, y sollozó débilmente al meterse en la cama todavía como uno con uno de los zapatos puestos. Notaba algo que surgía y se le hinchaba dentro de la cabeza, convirtiendo a su cerebro en una cosa densa y llena de hilos. Sus delgados dedos le parecían tan grandes como sus muñecas, mientras que en sus puntas tenía una remota sensación vaga y densa como la de su cerebro. Le dolían los riñones, le dolían todos los huesos.
Tenía dolores por todas partes y dentro de la cabeza empezaron los chirridos, los choques, el rugir de un millón de telares. Todo el espacio estaba lleno de lanzaderas en funcionamiento. Se movían intrincadamente entre las estrellas. Él mismo estaba al cuidado de un millar de telares, y cada vez funcionaban más y más deprisa, y su cerebro giraba cada vez más y más deprisa, y se convertía en el hilo que alimentaba las 1000 lanzaderas en funcionamiento. A la mañana siguiente no fue al trabajo. Estaba demasiado ocupado tejiendo con los 1000 telares que funcionaban dentro de su cabeza. Su madre fue a trabajar, pero antes llamó al médico. Era un fuerte ataque de gripe, dijo este. Jenny le sirvió de enfermera y siguió sus instrucciones. Fue un ataque muy fuerte, y pasó una semana antes de que Johnny pudiera levantarse y caminar tambaleándose por su cuarto. Una semana más, dijo el médico, y estaría listo para volver al trabajo. El capataz de la nave de los telares le visitó el domingo por la tarde, el primer día de su convalecencia. Era el mejor tejedor de la nave, le dijo a su madre. Le conservarían el puesto. Debería volver al trabajo el lunes de la semana siguiente. ¿Por qué no le das las gracias, Johnny? Le preguntó ansiosa su madre. Ha estado tan grave que todavía no se ha recuperado del todo, explicó excusándose ante el visitante. Johnny siguió sentado, echando hacia adelante y mirando fijamente al suelo. Continuó en la misma posición hasta mucho después de que el capataz se hubiera ido. Afuera estaba templado, y salió a sentarse a la puerta al caer la tarde. A veces movía los labios, parecía perdido en interminables cálculos. A la mañana siguiente, en cuanto en la calle hizo calor, salió a sentarse a la puerta. Esta vez tenía un lápiz y un papel con el que continuar sus cálculos y seguía calculando trabajosa y asombrosamente. ¿Qué viene después de los millones? Preguntó a mediodía cuando Will vino de la escuela. ¿Cómo se opera con ellos? Aquella tarde terminó su tarea, y todos los días siguientes, pero sin papel y lápiz, volvía a la puerta. Estaba totalmente absorbido por el único árbol que crecía al otro lado de la calle. Lo estudiaba durante horas sin fin y se mostraba extraordinariamente interesado por él, cuando el viento agitaba sus ramas y hacía revolotear sus hojas. Durante toda la semana pareció en una intensa comunión consigo mismo. El domingo, sentado a la puerta, se rió muy alto varias veces, inquietando a su madre que no le había oído reír desde hacía muchos años. A la mañana siguiente, todavía a oscuras, se acercó a su cama para despertarle. Johnny había dormido mucho durante toda la semana y se despertó con facilidad. No se resistió ni tampoco intentó agarrar la ropa de cama cuando le destapó su madre. Se quedó tumbado sin moverse y habló con toda tranquilidad. No sirve de nada, madre. Llegarás tarde, le dijo ella con la impresión de que todavía estaba dormido. Estoy despierto, madre, y te digo que no sirve de nada. Lo mejor será que me dejes en paz. No me voy a levantar. Pero entonces te quedarás sin trabajo, exclamó ella. No me voy a levantar, repitió Johnny con una voz extraña e indiferente. Su madre no acudió al trabajo aquella mañana. Se trataba de una enfermedad más grave que cualquier enfermedad de las que conocía. Podía entender la fiebre y el delirio, pero esto era locura. Volvió a tapar a Johnny y mandó a Jenny en busca del médico. Cuando éste llegó, Johnny dormía plácidamente y plácidamente lo despertó el médico y se dispuso a tomarle el pulso. No es nada importante, dijo el médico. Está muy débil, eso es todo. Está realmente escuálido. Siempre ha sido así, explicó su madre. Y ahora, madre, déjame terminar la siesta. Johnny hablaba suave y plácidamente se dio la vuelta en la cama y volvió a quedarse dormido. A las 10 se despertó y se vistió. Salió a la cocina, donde encontró a su madre con una expresión de susto en la cara. Me marcho, madre, anunció Johnny, y solo quiero decirte adiós. Su madre se echó el mantil por encima de la cabeza y se sentó rompiendo a llorar. Él esperó pacientemente. ¿Podría saber a dónde? Le preguntó ella entre sollozos. Quiero saber a dónde vas, volvió a preguntar, quitándose el mandil de encima de la cabeza y mirándole con rostro afligido en el que había algo de curiosidad. No lo sé. A cualquier parte. Mientras hablaba, tuvo la visión interior del árbol del otro lado de la calle brillando al sol. Parecía moverse precisamente allí, justo bajo sus párpados, y podía verlo siempre que quería. ¿Y el trabajo? Dijo ella estremeciéndose. No volveré a trabajar. Por Dios, Johnny, sollozó su madre, no digas esas cosas. Lo que decía Johnny era para ella una blasfemia. Como toda madre que oye a su hijo renegar de Dios,
La madre de Johnny se asustó ante aquellas palabras. ¿Pero qué te pasa? Preguntó ella, tratando inútilmente de resultar imperiosa. Números, respondió Johnny. Solo son números. He estado haciendo un montón de números esta semana y resultan de lo más sorprendente. No entiendo lo que tiene que ver, lloriqueó ella. Johnny sonrió pacientemente y su madre sintió un sobresalto ante la persistente ausencia de su mal humor e irritabilidad habituales. Te lo explicaré, dijo él. Estoy agotado. ¿Qué me hace estar agotado? Los movimientos que hago. Desde que nací he pasado la vida moviéndome, estoy cansado de moverme y no voy a moverme nunca más. ¿Te acuerdas de cuando trabajaba en la fábrica de cristal? Solía hacer unas 300 docenas al día. Calculo que habré hecho unos 10 movimientos diferentes cada día con cada botella. Eso hace unos 36.000 movimientos diarios. Al mes son 1.080.000 movimientos. Cojamos los 80.000. Hablaba con la complacente benevolencia de un filántropo. Sí, cojamos los 80.000, que hacen un total de 1.000.000 de movimientos al mes, 12 millones de movimientos al año. Y los telares que manejo se mueven el doble de veces. Bueno, esos son 25 millones de movimientos al año, y a mí me parece que me he estado moviendo así durante 1.000.000 de años. Esta semana no me moví nada. Pasé horas y horas sin hacer ni un movimiento. Te digo que era algo estupendo, estar simplemente allí sentado durante horas y horas y sin hacer nada. Nunca había sido feliz, nunca había tenido tiempo. Había estado moviéndome todo el tiempo. Así no había manera de ser feliz y no pienso hacerlo más. No pienso hacerlo más. Me limitaré a estar sentado y descansar y después descansar más. ¿Y qué será de Willy y de los niños? Le preguntó ella desesperada. De eso se trata. De Willy y de los niños, repitió él. Pero en su voz no había amargura. Hacía mucho que sabía de las ambiciones que abrigaba su madre para su hermano más pequeño, pero ni siquiera el recuerdo de eso le enfureció. Ya no le importaba nada, ni siquiera eso. Madre, ya sé los planes que tenías para Will, que siguiera en la escuela y fuera contable, pero no me importan nada. Me voy. Él también tendrá que trabajar. Después de lo que hice por ti, te portas así, sollozó ella, empezando a taparse la cara con el mandil y cambiando de actitud. Tú nunca hiciste nada por mí, respondió Johnny con tristeza. Yo me hice a mí mismo, madre, y he hecho todo lo posible por Will. Es más fuerte que yo, y más alto, y más grande. Cuando yo era niño no tenía de qué comer. Cuando él era niño, yo trabajaba y me ganaba mi comida y también la suya. Pero eso se ha terminado. Will puede trabajar, lo mismo que yo, o puede irse al cuerno, no me importa lo más mínimo. Estoy cansado, y ahora me voy. ¿No me vas a decir adiós? Su madre no contestó. Tenía el mandil echado por encima de la cabeza otra vez y estaba llorando. Johnny se detuvo un momento en la puerta. Estoy segura de haber hecho todo lo que he podido, dijo sollozando ella. Johnny salió de la casa y bajó a la calle. Un pálido resplandor le iluminó la cara a la vista del árbol. No haré nada de nada, se dijo a sí mismo casi en voz alta y medio canturreando. Miró ansiosamente al cielo, pero el resplandor del sol le cegó. Caminaba sin parar y no iba deprisa. Pasó junto a la hilandería. El ruido apagado de la nave de los telares llegó hasta sus oídos y sonrió. Era una sonrisa apacible, tranquila. No odiaba a nadie, ni siquiera a las máquinas, que chirriaban un poco más allá. No sentía ningún escozor, no sentía nada, excepto una ansia invencible de descanso. Las casas y las fábricas cada vez eran menos y los espacios abiertos más, a medida que se acercaba al campo. Por fin la ciudad estaba a sus espaldas y caminaba por un sendero que corría al lado de la vía del tren. No andaba como un hombre, no parecía un hombre, era alguien disfrazado de ser humano. Era una forma de vida retorcida y atrofiada y sin nombre, que marchaba arrastrando los pies como un mono enfermo. Los brazos colgados a lo largo de los costados, los hombros hundidos, el pecho encogido, algo grotesco y terrible. Pasó junto a una pequeña estación y se tumbó en la hierba debajo de un árbol. Pasó toda la tarde allí tumbado. A veces se quedaba dormido y sus músculos se ponían tensos mientras soñaba. Cuando despertaba, se quedaba tumbado sin moverse observando los pájaros o mirando al cielo a través de las ramas del árbol que tenía encima. Se rió en alto 2 o 3 veces, pero la risa no guardaba ninguna relación con nada que viera o sintiera. Después de ponerse el sol, en la primera oscuridad de la noche,
Un tren de mercancías se detuvo en la estación. Mientras la máquina se desprendía de unos furgones, Johnny se deslizó al lado del tren, empujó la puerta de un furgón vacío y torpe y trabajosamente subió a él. Cerró la puerta. La máquina pitó. Johnny estaba tumbado y en la oscuridad sonreía.